Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con lo cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo, de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. En él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para alabanza de su gloria. Nosotros, los que primeramente esperábamos en Cristo, en Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, habiendo creído en Él, fuisteis sellado con el Espíritu Santo de la promesa, quien es las arras de nuestra herencia, hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Amén. Amados amigos, os saludamos en este nuevo día. Que nuestro Padre Omnipotente te bendiga y todo lo que hagas en la tierra sea de bendición. Mas tú, oh hombre de Dios, huye de estas cosas y sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia, la mansedumbre. Pelea la buena batalla de la fe, echa mano de la vida eterna, a la cual asimismo fuiste llamado, habiendo hecho la buena profesión delante de muchos testigos. Te mando delante de Dios, que guardes el mandamiento sin mácula ni reprensión, hasta la aparición de nuestro Señor Jesucristo, la cual a su tiempo mostrará el bienaventurado y solo soberano Rey de reyes y Señor de señores, el único que tiene inmortalidad, que habita en luz inaccesible, a quien ninguno de los hombres ha visto, ni puede ver, el cual sea la honra y el imperio sempiterno. Amén. Hoy nos corresponde el estudio del plan de Dios. La lectura lo tenemos en el libro de Efesios, capítulo 1, del versículo 3 al 14. Por favor, vamos ahí. Entendiendo el plan eterno de Dios. ¿Por qué nos creó Dios? ¿Tenía Dios una meta en mente desde el comienzo? ¿No sabía que todos se rebelarían contra Él? ¿No conocía Dios las consecuencias de nuestra rebelión? ¿Todos los sufrimientos y la tristeza de la humanidad desde el inicio? Entonces, ¿por qué nos creó? La Biblia nos da una respuesta directa sobre por qué Dios permitió que ocurriera la caída en el jardín del Edén. Aún la destitución de Lucifer de la presencia de Dios simplemente afirma que Dios tiene el control de todas las cosas, incluso las que hemos mencionado. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Sin embargo, en la carta de Pablo a los Efesios se nos da una visión del plan eterno de Dios. Vemos que Dios estaba obrando antes de que existiera nuestro mundo.
y que la caída no lo tomó desprevenido. Cuando el reino fue arruinado como resultado de la rebelión de Adán y Eva, Dios ya sabía que sucedería. Antes de que Adán y Eva fueran creados, antes de que fueran desobedientes, Dios ya había planeado el rescate. Cuando pensamos en la misión del rescate de Dios, que culminó en la cruz, no debemos verla como algo que se nos dio en un momento de crisis, sino como algo que se fundamenta en la mente eterna de Dios, quien desde la eternidad había decidido llamar a su pueblo a sí mismo por medio de Jesús y restaurar bajo su autoridad todo lo que realmente arruinaría por la caída. El propósito de Dios en este plan fue y es según su beneplácito y voluntad, y es para alabanza de la gloria de su gracia. La motivación en el plan eterno de Dios no fue solo un deseo de hacer felices a los hombres y mujeres, aunque los hombres y las mujeres finalmente se vuelven felices como resultado de ello, sino una preocupación por su nombre. Él estaba decidido a que todo fuera puesto bajo los pies y el control de su Hijo, el Señor Jesús, como debía ser. Por lo tanto, el plan eterno de redención de Dios es acerca de Él, más que acerca de nosotros. Nos concierne, nos transforma, pero es todo acerca de Dios. Hasta que el Evangelio no nos mueva a alabarlo y vivir para Él, no lo habremos entendido correctamente. Dios es el centro de este mundo. Desde la caída, los hombres y las mujeres se han negado a aceptar su voluntad y en cambio han gastado sus energías en tratar de derrocarlo, con resultados catastróficos. No hay parte de esta vida presente que no esté cubierta por el polvo de la muerte, porque el hombre ha decidido que no le gusta la idea de que Dios sea el centro. Dios el Padre envió al Hijo y finalmente lo resucitó de entre los muertos. Jesús vino a la tierra y murió como el Cordero sacrificial, todo suficiente por nuestros pecados. El Espíritu Santo trabaja en nuestros corazones para convencernos de nuestra necesidad del Salvador. Nosotros y sus discípulos a través de los siglos seríamos sus manos y pies en el mundo. Así que somos embajadores de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Dios no tiene que usarnos a nosotros, seres finitos en su plan eterno, sino que nos elige para ser colaboradores. Él nos equipa completamente a través de su palabra y nos da poder por medio de su Espíritu. Amado oyente, es una enorme satisfacción el haber sido seleccionados por Dios, quien nos escogió antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, predestinados para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, que encendió a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Por lo tanto, instamos a prepararnos cada día como un pueblo santo, realmente en la cual todos nuestros hechos puedan glorificar el nombre de nuestro buen Dios. Permita
Que nuestro buen Dios siga trabajando en nuestros corazones y su Espíritu nos guíe cada día a hacer su voluntad. Dios te guarde en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Siendo en forma de Dios, vive toda la creación, de siervo servicio, hasta los sumos se humilló, sufrió la muerte en sumisión, horrenda muerte en una cruz. Inmenso amor le hizo descender a servir al pecador. Gracias.